Mejor Hablar en M24. Seguimos con los recuerdos a Eduardo Mateo. Dijimos bien temprano, anunciamos que íbamos a abordar una situación de vulneración de derechos grave en el ámbito laboral, porque pasaron 3 años desde que Julio de los Santos decidió iniciar un juicio contra la empresa agroindustrial Arrozal 33 por la afectación a su salud mientras trabajó allí como herrero. Un informe médico del Banco de Seguros del Estado determinó que sufre de neumonitis de hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos, químicos y polvo orgánico. La semana pasada, la jueza de primera instancia del Juzgado Letrado de Trabajo de Séptimo Turno, Elena Salaverry, falló a favor del trabajador por daño moral, daño emergente y lucro cesante. Vamos a conversar con el abogado Julio de los Santos, ¿no? El abogado de Julio de los Santos se llama Santiago Mirande, quien está en línea, es docente en la Facultad de Derecho e integrante del núcleo interdisciplinario Transgénicos, Agroquímicos y Alternativas Agroecológicas. Aquí hay un enfoque de derechos laborales, pero también esto que acabo de decir nos permite hablar en un sentido más profundo de las formas de producción que se están desarrollando en nuestro país. Justamente en este momento lo tenemos en línea Santiago Mirande, muchas gracias por estar en Mejor Hablar. Buenos días, Martín, Mariano y a la audiencia, y muchas gracias a ustedes por la difusión del tema. Por favor, desde su especialidad como abogado, ¿cómo podemos comprender este fallo de la jueza Salaverry por daño moral, daño emergente y lucro cesante? ¿Qué importancia tiene y qué quieren decir esos términos que yo enumeré recién? Bueno, la verdad que el tema, como bien decías, Martín, en la introducción, es un tema de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Este juicio se da en todo un contexto que viene sucediendo en nuestro país desde hace muchos años. En lo laboral, en lo que entiendo que son lamentablemente, los feudos de la factoría alimentaria en el campo uruguayo, donde los trabajadores realizan su actividad en condiciones inhumanas, y a su vez también por la presencia de agroquímicos y otras sustancias, se dañan no solo a los trabajadores, sino a los vecinos de la zona, los bienes naturales, y entiendo que a toda la comunidad uruguaya, porque en definitiva son los alimentos que todos consumimos. Y esa vulnerabilidad de derechos se está dando en el caso de Julio, lamentablemente, que hoy tiene un daño a la salud irreversible. Julio no puede trabajar más por el resto de su vida. Está conectado a un oxigenador artificial de manera permanente. Y vulnerabilidad de derechos que se está dando en un montón de otros temas ambientales, la mayoría, como también vinculados a la salud de todas las uruguayas y los uruguayos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la importancia de este fallo justamente en relación a otros casos que puede haber o que se pueden dar en un futuro? Y la importancia, la verdad que es bien importante la sentencia. Hasta ahora no, específicamente sobre este tema, nunca hubo en Uruguay una sentencia de este tipo. La sentencia, más allá de que le haya dado la razón por ahora a Julio, porque todavía falta una segunda instancia, pero la sentencia, de forma clara, objetiva, muy metódica y muy fundada, establece lo que se llama, que quizás uno de los elementos más difíciles de probar en este tipo de juicio, que es lo que se llama la relación de causalidad, ¿no? El nexo causal entre el daño que se le produjo a Julio y la actividad que se realizaba en Arrozal. Arrozal fue declarada responsable por culpa grave, por incumplimiento de normativa laboral y por presencia de agroquímicos. Entonces la sentencia, desde el punto de vista jurídico, marca un antes y un después, tanto en el Poder Judicial como también en otros órganos públicos de control, de que estas cosas no sucedan. Puede implicar mejorar la normativa, así como no, para que no solo que no sucedan estas cosas, sino para que la respuesta del sistema jurídico sea mejor y más rápida. Y también, como venimos diciendo desde hace un tiempo, tanto en este juicio como en otras actividades de docencia en la facultad, de investigación en el colectivo TAM, es importante desde el punto de vista social, porque podría marcar la posibilidad de que otros trabajadores y trabajadoras que están en esta situación también reclamen. Y desde el punto de vista ético, que entiendo que es lo más importante, también nos pone a todos de vuelta sobre la mesa un tema y preguntarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y la verdad que lo que le ha sucedido a Julio y lo que le sigue sucediendo a estos trabajadores, lamentablemente, no está bien, y tampoco está bien que todos en la comunidad no nos preguntemos de dónde provienen los alimentos que consumimos, ¿no? Al abrir un paquete,
leer la información que surge del paquete, las etiquetas, y también preguntarnos de qué contexto de producción, como decían ustedes al principio, provienen esos alimentos, ¿no? Claro. Ya hiciste alguna alusión a lo que voy a replantear, pero en todo caso para profundizar en la mirada de ese tema. ¿Estamos hablando de una situación extrema, excepcional, o es razonable pensar que puede haber otros, Julio, de los Santos en la producción arrocera que simplemente no han tenido la oportunidad o las condiciones para denunciar? Ese tema es bien importante también, Martín. Hay otros Julios de los Santos en Uruguay y en toda Latinoamérica. Sucede que, como bien decías, en ese tipo de entornos es difícil reclamar, ¿no? Son personas que dependen económicamente de estas empresas, que no solamente trabajan, sino que viven allí. Por eso usamos la palabra feudo, porque entendemos verdaderamente que hay un feudo arrocero en estos lugares donde las personas trabajan y viven en estas condiciones, ¿no? En lugares donde se realizan cultivos, se aplican agroquímicos, pasan avionetas, fumigan escuelas, fumigan cauces de arroyos, ríos. Entonces hay muchos más Julios de los Santos y es muy difícil reclamar. Son empresas que están vinculadas a distintas entidades de la zona y también del país. Entonces es bien importante la sentencia desde ese punto de vista, ¿no? Igualmente, como veníamos destacando, y por eso les agradezco mucho la posibilidad de poder difundir el tema, al igual que otros medios, es bien importante tener en cuenta de que por ahora es una sentencia de primera instancia, que va a haber una apelación seguramente, me imagino hasta el jueves hay un plazo para apelar, supongo de que quizá Rosal va a apelar, tiene derecho a hacerlo, depende cómo lo haga, ¿no? Uh-huh. Pero de derecho a hacerlo tiene. Entonces habrá que ver qué sucede en el tribunal, pero ya una sentencia de primera instancia con una juez que de manera inmediata valoró la prueba y dice todo lo que dice la sentencia, ya es muy importante. Santiago, antes de seguir profundizando con el modelo digamos agropecuario de nuestro país y la forma en que se da la producción, quizás sería sensato detenernos un poco en el caso de Julio, ¿no? En un recuento que hace el semanario Brecha, justamente en el que te cita, narrás cosas muy duras con respecto a este trabajador, de permanecer empapado en agroquímicos durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido todo esto que sufrió Julio? Sí, tal cual, Mariana. La verdad que es muy duro de leerlo, el expediente. Es muy duro cuando nos juntamos, nos reunimos con Julio a hablar del caso, a preparar los escritos. Julio verdaderamente ha vivido situaciones que son peores que los que vemos en las películas. Hay un episodio en particular que es seguramente al que referís bien, que es el hecho de que hubo una ocasión en la cual Julio fue rociado enteramente por agroquímico y pidió para ir a bañarse, y le dijeron que no, que esperara al final de la jornada. Entonces estuvo todo el día empapado en el agroquímico. Y así hay un sinfín de episodios en un expediente que son 5 piezas, más de 1.500 hojas, donde los trabajadores viven en esa circunstancia. Incluso hubo otros trabajadores que declararon episodios similares. Relatan cómo todo el tiempo están caminando, trabajando, van a su casa, comen, duermen, con las avionetas a los costados, mirando. Entonces verdaderamente es duro de leerlo, de escucharlo, y está sucediendo en muchas otras partes de la factoría alimentaria en Uruguay, ¿no? Yo le quería preguntar por eso, es decir, describiste con claridad y crudeza condiciones de vida, ¿no? Se vive en muchos casos donde se produce, en tierra ajena, cerca de esa maquinaria, de esas avionetas, de los mismos agrotóxicos. Se trabaja en esas condiciones, muchas veces recibiendo en el cuerpo esas sustancias con los perjuicios que eso puede generar. En el arroz, por lo menos, ocurre eso. ¿Qué otros rubros sintéticamente podés señalar como vinculados a formas de producción, dicho en un sentido amplio, parecidas o similares? Y la verdad que se dan muchos otros rubros del modelo productivo, ¿no? Y en esto creo que es importante y cabe la aclaración de que todo esto que está sucediendo, como todo lo malo que a veces nos puede suceder en la vida, es una oportunidad. Aquí no hay ningún tipo ni de desidia, ni deseo de venganza, ni de reacción contra un
una empresa en particular, ni contra personas en particular. Esto es lo que lamentablemente está sucediendo en lo personal, como docente de la facultad y como investigador. Desde hace tiempo vengo investigando estos temas. Desde hace tiempo vengo trabajando en algunos casos. Algunos los estamos preparando todavía para comenzarlos. Pero por el solo hecho de agarrar la ruta en el interior del país, uno ve situaciones, habla con gente, y sea en producción de alimentos transgénicos o cultivos transgénicos, que en Uruguay para comercialización los autorizados son la soja y el maíz, pero en general en todo tipo de producción puede haber de estas situaciones. Entonces a veces puede haber intencionalidad, o a veces puede haber error o negligencia, pero entendemos que es una oportunidad también, porque incluso en caso de que se confirmara la sentencia en segunda instancia, y ojalá que así sea, también es una oportunidad para que las empresas puedan hacer mejor las cosas, y no por eso va a dejar de ser rentable la actividad. Pero hay episodios que son verdaderamente terribles, ¿no? Hay otros casos donde, también hacia el este del país, pero no en 33 precisamente, pero muy cerca, hemos estado con trabajadores, con agricultores, pescadores, personas que vienen, se presentan, se sientan y tienen todo el cuerpo marcado en forma definitiva de rojo. Y recuerdo una tarde de viento en particular que el muchacho no se abrigaba y me dijo: no me puedo poner un buzo porque el roce del buzo me duele. Entonces, esto se está dando en todo el país, en muchas actividades. Por un lado, la vulnerabilidad de todas estas personas, de todos nosotros también que consumimos estos alimentos, y por otro lado, la oportunidad de que las empresas intenten hacer mejor las cosas, porque como decíamos, no va a dejar de ser rentable la actividad porque se respeten las normas laborales de prevención y de seguridad, porque se evalúen los riesgos de este tipo de alimentos, de este tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con la exposición, digamos, sistemática en el largo plazo? ¿Qué se ha investigado desde la UDELAR? Porque en general las empresas que están en este rubro, cuando hay problemas con los agroquímicos, hablan de un uso inadecuado, de un uso incorrecto. Pero ¿qué pasa cuando el uso, aunque sea correcto, se mantiene en el largo plazo? ¿Hay algún estudio que afirme o que sostenga que los agroquímicos usados sostenidamente en el tiempo pueden llegar a generar perjuicios aunque se usen de buena manera, digamos, o en las cantidades que lo establecen las normas? Sí, esa es la pregunta clave, Mariana, tal cual. Hoy por hoy, en cuanto a agroquímicos en sí, que se les suelen llamar, quienes los quieren mencionar de manera más sutil, los quieren llamar productos fitosanitarios, otros les llaman agroquímicos, otros les llaman agrotóxicos, ya diciendo las cosas como son. Pero en cuanto a agroquímicos en sí, hoy por hoy ya está demostrado a nivel mundial, latinoamericano, uruguayo, y hay estudios científicos propiamente dichos de todo tipo que demuestran el nexo causal o los daños que producen los agroquímicos al ambiente, a la salud humana, a la tierra, al aire, al agua. Entonces hoy por hoy, a nivel científico universitario y también fuera de la universidad, hay prueba de que los agroquímicos producen daño, que no es solo un tema, como bien decías, de mal manejo del agroquímico. Más allá de que, por supuesto, que si se manejan mejor, la probabilidad es menor de daño, pero de todas maneras hay estudios científicos que establecen que los agroquímicos siempre producen daño. A su vez, esto se combina con lo que se llaman las semillas transgénicas, que junto a los agroquímicos forman lo que se llama el paquete tecnológico. En el caso del arroz en particular, que en Uruguay no es transgénico, de todas maneras igual hay un uso intensivo agroquímico. Entonces ahí hay un tema importante que es el de cómo se evalúa por parte del Estado el riesgo de utilizar este tipo de agroquímicos o de semillas. Por ejemplo, en Uruguay nos sucede de que la normativa es muy dispersa, no hay una ley general de bioseguridad, los riesgos se evalúan de manera muy dispersa también, porque no se evalúa en conjunto el paquete tecnológico. Es decir, evaluar si este agroquímico aplicado a esta semilla, en este ambiente y en estas condiciones, producen daño, sino que se evalúan por separado, no se evalúan en conjunto, tampoco se evalúan en conjunto la gran cantidad de agroquímicos que se aplican a la vez, sino que se evalúan por separado los agroquímicos. Los trabajadores de Arrasal incluso comentaban de lo que ellos le llaman la triple aplicación, ¿no? Es una especie de cóctel de agroquímicos. Entonces eso no se evalúa, cómo actúan en el ambiente, en la salud humana, todos esos agroquímicos a la vez. Entonces es bien importante el tema, porque así como sucedió con otras sustancias, que en su momento el DDT o el agente naranja, se demoró décadas en comprobar que eso producía daños y recién después de décadas se prohibieron,
Lo mismo sucede hoy por hoy con otras sustancias. Hoy por hoy se habla del glifosato, que es la reina de los agroquímicos a nivel mundial, el herbicida más aplicado en el mundo, y a poco se lo va prohibiendo en algunos lugares, pero aparecen otros, como el glufosinato de amonio, el dicamba. Hoy por hoy, por ejemplo, Uruguay, en octubre del año pasado, aprobó el trigo transgénico para investigación por ahora. Y ese trigo viene de la mano con el glufosinato de amonio, que también es un químico muy potente. Claro, es parte del paquete. Exacto. Entonces, esa evaluación es la que tiene que tratar de hacerse de mejor manera y más rápido y en conjunto, en contexto, y no de forma separada. Santiago Mirandi, abogado, muchas gracias por este primer vistazo a este asunto tan delicado, y teniendo en cuenta que hay una apelación casi segura en curso, por lo que nos decías antes, de parte de Arrozal 33, seguiremos el asunto y de repente hablamos otra vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta pronto. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.